Vamos a continuar con el tema de variables aleatorias. Vamos a ver un tipo de variable aleatoria, la variable aleatoria binomial. Vamos a ver, cuando tenemos un experimento aleatorio que tiene solo dos resultados, como pueden ser sí, no, cara, cruz, encendido, apagado, etc., a este tipo de experimento se le llama experimento de Bernoulli. Así se escribe Bernoulli. Por ejemplo, tirar una moneda y ver pues si sale cara. Si consideramos en este experimento el éxito es que salga cara y el fracaso obtener cruz, o lo podemos poner al revés, entonces podemos definir la variable aleatoria x como el número de caras que se obtiene al tirar una moneda, y los posibles valores son el 0 y el 1. A esta variable se le llama variable de Bernoulli. Si llamamos P a la probabilidad del éxito y 1 menos P a la probabilidad del fracaso, es decir, P la probabilidad de salir cara, en este caso 0,5, y 1 menos P la probabilidad de salir Q, en este caso también de salir cruz, en este caso también 1 menos 5, tendremos entonces que la probabilidad de que X sea igual a 1, es decir, que salga una cara, es igual a P, y la probabilidad de que no salga ninguna cara es igual a 1 menos P, que también se suele denominar como Q. En este caso, los parámetros serían la esperanza, el valor 0 por su probabilidad, más el valor 1 por su probabilidad, es decir, P. La varianza, el valor 0 al cuadrado por su probabilidad, más el valor 1 al cuadrado por su probabilidad, menos la esperanza al cuadrado. Es decir, P menos P cuadrado, sacando P factor común, P por 1 menos P o P por Q. Y ya sabéis que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. En nuestro ejemplo, P sería igual a 0,5, la esperanza sería 0,5, que es P, la varianza 0,5 por 0,5, que es 0,25, y la desviación típica 0,25 raíz cuadrada, que es 0,5. Cuando el experimento de Bernoulli se repite un número n de veces, obtenemos una nueva variable aleatoria llamada binomial. Es una variable basada en un experimento con dos posibilidades excluyentes, si sale una no puede salir la otra, y que se repite un número de veces n. Por ejemplo, tirar una moneda 4 veces. Si consideramos la variable número de caras que se obtienen al tirar una moneda 4 veces, el éxito es obtener una cara, luego la probabilidad de obtener cara P es 0,5, y el fracaso es el número de veces de que obtengamos cruz, que es 1 menos P o 0,5. Y el número de veces que nosotros repetimos el experimento es 4. Es decir, que n vale 4. Entonces, esta variable depende de dos, podremos llamar parámetros, o dos valores. El parámetro P, la probabilidad del éxito, y el número de veces que se repite el experimento, n. Normalmente entonces a ese tipo de variables, que se le llaman variables binomiales, se suelen poner de esta forma. X sigue, o es, una variable aleatoria binomial de parámetros n, p. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, x sería una variable binomial, o x sería una binomial 4, 0, 5. 4 el número de veces que se repite el experimento y 0,5 la probabilidad del éxito. Entonces podemos obtener las probabilidades de que x sea igual a 0, de que salgan 0 caras, la probabilidad de que x sea igual a 1, la probabilidad de que x sea igual a 2, la de que x sea igual a 3 o la probabilidad de que x sea igual a 4. También podríamos calcular la probabilidad de que x fuese menor o igual que 2, es decir, que fuese 0, que fuese 1 o que fuese 2. Y no confundamos, en esto tenemos que tener mucho ojo, no es lo mismo menor que menor o igual, ¿de acuerdo? Que x sea menor que 2 es la probabilidad de que x valga 0 o que x valga 1, es decir, hay un caso menos. En general, si x es una binomial np,
con P la probabilidad entre 0 y 1. Las probabilidades estas se suelen obtener mediante la fórmula probabilidad de que x sea igual a m, a un número de veces más pequeño que n sobre m, un número combinatorio, p elevado a m, 1 menos p elevado a n menos m. Estos dos exponentes tienen que sumar n. Por ejemplo, si nosotros tenemos una binomial 4, 0, 5, la probabilidad de que salga una cara es 4 sobre 1, se dice así, 4 sobre 1, por 0,5 elevado a 1, a un éxito, por 0,5 elevado a 4 menos 1, es decir, 3 fracasos. Os recuerdo que n sobre m se llamaba número combinatorio y que se calculaba como n factorial arriba y abajo m factorial por n menos m factorial. Y os recuerdo que n factorial era igual a n por n menos 1, por n menos 2, así hasta llegar a 1. Esto solamente se puede hacer para números naturales. Por ejemplo, 5 factoriales, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Vuelvo a repetir que n solamente puede ser un número natural, no puede ser números negativos, y además, por norma, 0 factorial se ha tomado que valga 1. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que x valga 1 sería 4 sobre 1, 0,5 elevado a 1 por 0,5 elevado a 3, es decir, arriba 4 factorial, abajo 1 factorial y 4 menos 1 factorial. 0,5 y 0,5 elevado a 3. 1 más 3, los exponentes 1 más 3, 4. Simplificamos, eso es lo que tenéis que hacer normalmente, y el resultado que nos da es de 0,25, es decir, la probabilidad de que x valga 1 es 0,25. De la misma forma, la probabilidad de que x valga 3, haciendo lo mismo, nos vuelve a salir también 0,25. Bueno, eso se debe también a unas propiedades que tienen los números combinatorios que os voy a decir. Que n sobre 0 vale 1, que n sobre n vale 1, que n sobre 1 vale n, que n sobre n menos 1 vale n, es decir, por ejemplo, 4 sobre 1 es lo mismo que 4 sobre 3. Y que n sobre p y n sobre n menos p es lo mismo. Es decir, que si los números de abajo suman el número de arriba, los dos números combinatorios son iguales. 5 sobre 2 igual a 5 sobre 3, 2 y 3 suman 5, 7 sobre 2 es lo mismo que 7 sobre 5, suman 7, etc. Y cuando los números son muy grandes, por ejemplo 78 sobre 3 sería 78 factorial, 3 factorial, 75 factorial. Bueno, pues no se os ocurra poner 78 factorial en la calculadora porque va a dar números aproximados y a veces puede que el número sea tan grande que salga más de la cuenta. Lo que tenemos que hacer es simplificar. Si nosotros tenemos 78 factorial y abajo tenemos 3 factorial y 78 menos 3, que es 75 factorial, pues nos quedamos con 78 por 77 por 76 y quitamos el 75 factorial de arriba y de abajo. Siempre hay que simplificar. Si no simplificamos, con números muy grandes es posible que se nos vaya. La calculadora no nos puede hacer esa operación. Entonces, en la binomial, la esperanza sería n por p, la varianza n por p por 1 menos p. Fijaos que la esperanza, cuando había solamente una repetición, era p, cuando n vale 1, en Bernoulli, y cuando es una binomial, que hay n repeticiones, es n por p. Aquí la varianza era p por q en Bernoulli, una sola repetición, el experimento, y aquí n por p por q. Y aquí raíz cuadrada de n por p por q. Bueno, también podemos utilizar unas tablas que vienen en la página 317. Aquí tenéis la tabla, página 317, y fijaos que lleva una columna, dos columnas aquí y aquí la P. Es decir, arriba están las probabilidades, son probabilidades más o menos genéricas de 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, así, ¿lo veis?
y aquí aparece n, el número de veces que se repite el experimento, y r, los posibles resultados, 0 y 1. Si se repite 2 veces, la probabilidad es que salga 0 éxitos, 1 éxito, 2 éxitos, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular en una binomial 4, 0, 3 la probabilidad de que x sea igual a 3, nos vamos a la columna de n, 4, nos vamos a r, a la columna de 3, 4 era la n, 3 el número de veces que queremos ver el número de éxitos, y nos vamos a su probabilidad. Donde se junte la fila con la columna, ese valor sería la probabilidad que daría ese valor de la variable x igual a 3. Por ejemplo, aquí tendríamos 4, 3, y nos iríamos hacia donde estuviese el 0,3. 0,3, aquí, os voy a marear, y teníamos el 4 con un 3, y me voy a ir, a ver, es que esto es muy difícil. Bueno, lo veis vosotros. El 4, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta columna. 4 con 3, empezábamos en el 0,05, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta columna. 0,0756. Ese sería el resultado. Bueno, hasta la próxima.